Ya estamos en directo en Facebook. Bueno, buenas tardes con todos. Siguiendo con el ciclo de conferencias virtuales de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, en esta ocasión tenemos el honor, el agrado de contar con una académica que desde muy lejos nos va a compartir una de sus investigaciones. Sin sumar ya nada más, se va a presentar un video de cortesía de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y se pasará de lleno a la charla magistral. John Pablo. Audio Jungle. Buenas tardes. Por el carácter de la conferencia, le solicitamos al público presente mantener sus micrófonos apagados. Las preguntas las realizarán por interno de la casilla de mensajes y al final serán respondidas. La Asociación Peruana de Estudiantes de Historia les da la bienvenida. La API es una institución de carácter nacional y abierta al mundo. Esperamos disfruten de esta nueva conferencia virtual con la profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Se desempeña como becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI, y estudiante del programa de doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, se especializa en el área de Historia de América Latina contemporánea, y dentro de esta, en Historia de la región andina. Sus temas particulares de interés son el movimiento obrero y sus corrientes ideológicas, en especial el anarquismo. Su trabajo de investigación y proyecto de tesis se titula Anarquismo y anarquista de la región andina, una historia del anarquismo de Bolivia, 1905-1952. Coordina el programa de investigación del anarquismo del CEDINCI. Integra, junto a otros docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el taller de problemas de historia de América Latina. Forma parte del comité editorial de la revista Ni Calco ni Copia, revista del mismo taller. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas. Es coautora del libro Anarquismo en Confluencia, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, Eleuterio, Santiago de Chile, 2018, y autora de varios capítulos del libro. Yo soy Edgar Verde, de la Universidad Nacional de Trujillo, estudiante de Historia, y en estos momentos le doy paso a la historiadora Ivana Margaruzzi para presentar su conferencia titulada Historias comparadas en un anarquismo andino, Perú y Bolivia, primera mitad del siglo XX. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su participación. Desde la APEIS, Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, le damos la bienvenida para que pueda iniciar su exposición. Por favor. Genial, muchas gracias. Voy a compartir en la pantalla una presentación que armé que nos va a acompañar en esta charla. La idea es hacerlo lo más didáctico y divertido posible. Antes que nada, quería agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por la invitación que me hicieron para compartir con este pedacito de mi investigación. La verdad que es importante para mí estar acá porque precisamente la historia del anarquismo en los Andes, en Perú y en Bolivia, es parte de la historia de muchos y muchas que seguramente están viendo o estarán viendo la transmisión en algún otro momento. Se trata de una historia desconocida para algunos,
parcialmente conocida para otros, pero que me parece que por varios motivos es importante recuperar. Antes de empezar, me gustaría contarles un poco cómo surgió mi interés por estos temas. Es una pregunta generalmente que me hacen, sobre todo pensando en que estoy haciendo esta historia desde Argentina, desde lejos. Y bueno, cuando yo era una estudiante de la carrera de Historia acá en la Universidad de Buenos Aires, descubrí la historia latinoamericana, descubrí el pasado de Perú y Bolivia, y en particular lo que capturó mi atención fue la tradición de lucha de sus pueblos. Eso de alguna manera me cautivó, podemos usar esa palabra. Y fue así como llegué al movimiento anarquista peruano y boliviano, quizás la primera expresión moderna, entre comillas, de ese espíritu rebelde. Entonces, lo que les decía antes, muchas personas me preguntan por qué no me dediqué a estudiar los trabajadores y los movimientos sociales de mi país, Argentina. Y yo siempre respondo lo mismo. El anarquismo en Argentina y en otros países, como por ejemplo en Brasil o en México, ha sido ampliamente estudiado, mientras que en la región andina no lo fue. Creo que en relación a él hay muchos vacíos todavía por develar. Y el trabajo de archivo que yo he hecho en Bolivia, en Perú, en Chile, el contacto con las fuentes primarias enseña algo muy, muy importante, ¿no? La desconexión que hay, el desbalance que existe en este campo entre lo que sería la historia y la historiografía. Es decir, entre el desarrollo que tuvo el anarquismo en esta área del continente hasta por lo menos la década de los 50, y lo que se ha producido desde diferentes disciplinas sobre esos movimientos. Entonces, esta cuestión lleva a asumir que en la región andina el pasado de izquierda es igual a procesos históricos épicos o a personajes famosos, como podrían ser la Revolución Boliviana de 1952 o, en el caso peruano, José Carlos Mariátegui. Sin embargo, una hipótesis fuerte de mi trabajo es que esos hitos y esos sujetos se apoyan en un sustrato previo, que es precisamente el anarquismo. Un movimiento colectivo en la primera mitad del siglo XX, como bien se puede apreciar en esa foto que hay en pantalla, es una foto tomada en Bolivia en la década de 1930, llegó a adquirir grandes proporciones e influenció a esos procesos y figuras que mencionaba. Podemos pensar la Revolución Boliviana, Mariátegui y muchos otros, etcétera. En cuanto a precedente ideológico, organizativo y simbólico. Entonces, esta es una hipótesis fuerte de mi trabajo y voy a volver sobre ella al final de la exposición. Hubo otro aspecto del anarquismo boliviano y peruano que me motivó a estudiarlo antes que tal vez al de mi propio país, ¿no? Y esto tiene que ver con sus características particulares, distintivas, originales, diría. El anarquismo en los Andes fue muy diferente a todo lo que yo conocía sobre el anarquismo argentino, especialmente sobre su movimiento libertario, desarrollado en la capital, en Buenos Aires, y en el centro del país. Entonces, tenemos que pensar a esta región como una región que desde su composición étnica y de su identidad, también muchas veces desde sus aires de superioridad, mira mucho más a Europa que al resto de América Latina, y esto configura anarquismos diferentes para el caso de la región rioplatense y en perspectiva y en comparación a los de la región andina. Entonces, el ejercicio que yo propongo para desentrañar esa masividad de la que hablaba, que desarrollaron esos movimientos, para abordar esas características particulares, específicas, me parece que es importante formular una serie de preguntas, de interrogantes, relacionadas con el sujeto, con los momentos y con la forma de organización y de lucha de esos hombres y mujeres que abrazaron las ideas anarquistas, es decir, el quién, el cuándo y el cómo de esos anarquismos.
Y también me parece que acá debemos preguntarnos si podemos hablar de la existencia de un anarquismo andino, y si existió, cuáles fueron sus aspectos particulares, sus especificidades más elocuentes. Entonces, esas son las preguntas que voy a tratar de responder brevemente hoy acá, y en verdad son las preguntas que guían el trabajo de investigación y de escritura que estoy haciendo en este momento como parte de mi tesis, de mi investigación de doctorado. Sobre el primer interrogante, es decir, sobre el quién, me parece que lo primero que hay que destacar es la necesidad de incorporar en el análisis la clase, el género y la etnia, como tres conceptos que en su compleja intersección le dieron vida al movimiento anarquista en los Andes, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, en ambos países los y las anarquistas fueran una multiplicidad de sectores, de grupos sociales, que de ninguna manera se puede resumir en la palabra proletario, obrero, trabajador industrial, como tal vez sí se podría aplicar para el caso europeo, o mismo, y con algunas dificultades, para el caso del anarquismo rioplatense. En verdad sí eran trabajadores industriales, pero también eran artesanos, o una categoría intermedia entre ambos. A mí me gusta mucho un concepto que acuñó el historiador peruano Ernesto Yepes del Castillo, cuando él habla de proletarios de oficio, para referirse a esos trabajadores en transición, ¿no? Que habían sido desposeídos de sus medios de producción, pero que todavía conservaban la pericia, todavía conservaban el control sobre el proceso productivo. Es interesante porque lo está planteando para el caso peruano, cuya industrialización de hecho es mayor que la del caso boliviano, pero a mí me sirve este concepto para aplicarlo a los dos países. Pero también lo que tenemos es que no eran trabajadores en masculino, también lo eran en femenino, eran trabajadoras, como las aguerridas cholas sindicalizadas de La Paz y Oruro, que vemos en pantalla, o como también las compañeras de los huelguistas de Huacho, en Perú, a propósito de la masacre obrera que se produjo allí en junio de 1917. Y aquí, con esta dimensión, con las cholas urbanas, también con los mineros y los indígenas campesinos de las tierras altas, de la sierra peruana, del altiplano boliviano, aparece la dimensión más interesante de los dos casos, que es la dimensión étnica. Porque los y las anarquistas en Perú y Bolivia eran mestizos y mestizas, más o menos próximos al mundo de los blancos, y eran también hombres y mujeres indígenas, aymaras, quechuas y de muchas otras naciones. Entonces, la clase, el género y la etnia son tres conceptos que definen al sujeto, pero al mismo tiempo son también tres modalidades opresivas que convergen como forma de expresión de los diversos rostros que adquiere el entramado de poder en los Andes. O sea, para entender esta cuestión me parece que es necesario historizarla. Dicho así, no sugiere mucho, pero cuando nosotros desgranamos el proceso histórico de estos dos países, es más claro ver hacia dónde voy. Lo que yo estoy diciendo es que esta triple opresión emerge de toda una historia colonial y republicana, donde la clave que da la continuidad más allá de las variaciones temporales y geográficas es precisamente la explotación, la opresión y la exclusión de las grandes mayorías. Y esta historia se resignifica con un suceso sangriento que inaugura de alguna manera la modernidad, y acá vuelvo a utilizar las comillas, de Perú y Bolivia, y me estoy refiriendo a la Guerra del Pacífico. O sea, con este acto sangriento se dice que estos dos países entraron a la modernidad, pero bueno, habría que también problematizarlo. Después de esta guerra van a emerger, o intentan emerger, ¿no?, sin dificultades, los estados nacionales, con regímenes oligárquicos fuertemente excluyentes en términos de la participación en la vida política y ciudadana, con una economía agroexportadora en lo fundamental orientada hacia el exterior,
orientada al drenaje de los recursos primarios, agrícolas, ganaderos y fundamentalmente mineros. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado mundial. Entonces, claro que para ello las oligarquías necesitan una vez más la explotación intensiva de la mano de obra, pero además, al igual que en el pasado, el diseño de aquel andamiaje político-social se traduce en opresión de género, se traduce en discriminación étnica y racista. En definitiva, la suma de injusticias contra las que los anarquismos de Perú y Bolivia se van a enfrentar, se van a rebelar. Y es precisamente en esta convergencia, clase, género, etnia, en donde quizás resida la originalidad del caso peruano y del caso boliviano. Pensemos, por ejemplo, que Proudhon, que Bakunin, que Malatesta, que son los teóricos más importantes del anarquismo, sus padres fundadores, por llamarlo de alguna manera, al lado del obrero habían contemplado a un sujeto revolucionario, oprimido, también campesino, pero europeo. O sea, ellos estaban mirando al que tenían al lado, al campesino tradicional, minifundista, o al jornalero rural más proletarizado. Pero de ninguna manera habían considerado la confluencia de esta cuestión campesina con la problemática indígena, tal como efectivamente sucede en la gran mayoría de los países de América. O sea, le tocó esa tarea de unir la cuestión campesina con la étnica y problematizarla en términos del anarquismo a los libertarios locales. Y en este punto hay tensiones, hay contradicciones en cómo el anarquismo local concibe al indio, hay idealizaciones en las propuestas que van a plantear para su emancipación, pero lo interesante es el cruce que se da absolutamente impensado. Por eso yo a veces digo que el anarquismo en los Andes es de alguna manera como pensar lo impensado. Entonces, voy a hablar un poquito también de la metodología, que es importante para pensar cómo hacemos nuestras investigaciones, o sea, cómo las encaramos. La convergencia de estas tres categorías, señalaba, la originalidad que se deriva de ella, son las cuestiones que a mí me permitieron poner en diálogo a los casos de Perú y Bolivia e incluirlos dentro de una unidad mayor, que sería esta unidad andina. Y precisamente esta unidad es la que me habilita, la que de alguna manera le da sentido a las decisiones metodológicas que yo he tomado como para encarar este trabajo de investigación. Igualmente, el anarquismo ha sido una ideología y un movimiento internacionalista, y por lo tanto, metodológicamente hablando, no es correcto confinarlo al momento de estudiarlo a las fronteras de un Estado-nación. Esto es el anarquismo en tal lado, como de hecho se ha venido haciendo hasta por lo menos los últimos 10 o 15 años. O sea, esa es toda la historiografía del anarquismo durante el siglo XX y un poquito más allá. Entonces, a pesar de que en mi tesis de doctorado la idea es concentrarme específicamente en los anarquismos y anarquistas de Bolivia entre 1905 y 1952, esta investigación en realidad se enmarca dentro de un proyecto más amplio y de más largo aliento, que bueno, espero poder continuar avanzando en una etapa posterior al doctorado. Y este proyecto tiene que ver con escribir una historia del anarquismo en los Andes, ¿no? Que incluya los casos de Perú y Bolivia, los cuales a su vez no pueden pensarse sin los anarquismos de Chile y la Argentina. Y acá es gracioso porque yo decía, bueno, prefiero no estudiar el anarquismo en la Argentina, pero a fuerza de esta situación que, digamos, surge cuando yo veo cómo se desarrolló el anarquismo en estos lugares y la relación que tuvo con el anarquismo argentino, voy a tener que incluirlo. Entonces, tanto en la tesis de doctorado, en la que estoy trabajando en este momento, aprovechando el encierro para escribir, como en este proyecto más ambicioso, incorporé como herramientas metodológicas fundamentales dos cuestiones. Por un lado, la comparación, un método de observación y de razonamiento, según nos dice Marc Bloch,
cuya potencialidad es enorme en la medida en que nos permite ver las semejanzas y las diferencias entre casos, a la vez que explicar el porqué de esos aspectos comunes y particulares. Es decir, no solo listar qué es lo igual, qué es lo diferente, sino tratar de entender por qué. Y también en este sentido, la comparación sirve para pensar las relaciones entre los fenómenos estudiados. Bueno, si esto es parecido, ¿por qué es? ¿No será que de algún modo estos dos fenómenos están relacionados? Y acá, pensando en este tema de las relaciones, junto con el método comparativo emerge como metodología complementaria, si se quiere, pero igualmente importante, el enfoque transnacional, que básicamente atiende a las relaciones y a las redes que se establecen por encima de las fronteras nacionales, en cuanto a reacción contra el nacionalismo metodológico. Entonces, en mi caso, lo que me permite ver este enfoque transnacional son las relaciones entre trabajadores, las redes de difusión y de intercambio que tendieron esos anarquismos. Una de las precauciones metodológicas que nos enseña el maestro Bloch es que cuando uno tiene que comparar, es preciso comparar procesos comparables. Como decimos acá en la Argentina, no se puede comparar peras con manzanas. Y la otra precaución metodológica a la que tenemos que atender es la importancia de establecer como ejes de comparación que crucen a los casos en diálogos. Entonces, los ejes que yo escogí hoy para organizar esta presentación tienen que ver, se vinculan con los diferentes momentos dentro de la periodización del anarquismo peruano y boliviano, lo cual a su vez remite al segundo interrogante que yo había planteado al comienzo de esta exposición, que sería el cuándo. Y visto de forma más general tiene que ver con la dinámica de ambos movimientos, ¿no? O sea, se trata de comparar cronologías, se trata de comparar procesos. Es un ejercicio osado, riesgoso en algún punto, pero me parece, espero que a ustedes también les parezca, productivo. Entonces, esos ejes que yo establecí, esos momentos que yo encontré, serían tres. Por un lado, cómo llegan y se difunden las ideas y entre quiénes, o sea, el momento de difusión y surgimiento del anarquismo peruano y boliviano, la forma en que esos sujetos se constituyen en un movimiento político a través de su estructuración organizativa y su intervención en las luchas sociales del periodo, es decir, el momento de desarrollo y auge, y finalmente el cuándo y los por qué de su reorientación y declive, enmarcadas lógicamente en determinadas coyunturas históricas locales y globales. Nosotros continuamos hablando sobre el cuándo en perspectiva comparada, por ponerle algún título. Vamos a ver que los movimientos anarquistas en Perú y Bolivia, a pesar de ese diálogo basado en la pertenencia común a una unidad andina, tuvieron importantes diferencias. Por ejemplo, el desfasaje temporal que existió entre ellos, como se puede ver en pantalla en la cronología comparada que armé. Cuando el anarquismo en Perú estaba surgiendo como movimiento en el tránsito del siglo XIX al XX, en Bolivia, lo único que encuentro yo en las fuentes son sujetos aislados que eran llamados o se llamaban a sí mismos como anarquistas, como libertarios. Cuando en Perú el anarquismo estaba entrando en decadencia, es decir, ya mediados de la década de 1920, en Bolivia estaba iniciando su auge. Entonces, bueno, habíamos dicho que el método comparado, el método comparativo, nos permite ver las similitudes y las diferencias, pero también tenemos que pensar a propósito de estas, los por qué. Bueno, ¿cómo explicar entonces este desfasaje? Que nos remite en realidad al primer momento que yo marcaba, que era el momento de difusión y surgimiento. Entonces, lo que hay en común entre los casos es que tanto en Perú como en Bolivia, a diferencia, por ejemplo, de los otros casos de los que hablé antes, de Argentina, de Brasil, de México, la inmigración europea
tuvo poca relevancia como factor de difusión del anarquismo. Sin embargo, me parece que hay un contrapunto entre casos, ya que el cosmopolitismo de la costa peruana contrasta con la mediterraneidad y el aislamiento boliviano, que surge después, bueno, de la Guerra del Pacífico, precisamente, cuando Bolivia pierde la salida al mar. Entonces, este cosmopolitismo de Perú, esta cuestión de vinculación al exterior, es lo que le va a permitir desarrollar un mayor vínculo, un vínculo más grande en términos de inmigración y también de circulación de ideas con Europa, que el que pudo desarrollar Bolivia. Entonces, ahí está la diferencia de por qué el anarquismo llega más temprano a Perú que a Bolivia. Y ¿cuáles son los vectores de llegada, de difusión de esas ideas? Lo que nosotros tenemos en Perú, en Lima, pero también en otras ciudades del sur y del norte peruano, como el eje Mollendo-Arequipa en el sur, o el eje Trujillo-Chiclayo en el norte, es que en estos primeros años del siglo XX, van a haber algunos intelectuales radicales, anarquistas, bueno, en el caso limeño es muy claro, con la presencia de Manuel González Prada, de Cristian Damm, de Licerio Tazara, y una capa ilustrada de trabajadores, como también en el caso limeño tenemos a los Lévano, a Manuel Caracciolo y a Delfín Lévano, los dos panaderos, que se van a hacer eco de estas ideas procedentes desde Europa. Es decir, van a funcionar como una suerte de bisagra, receptan estas ideas y las difunden entre artesanos, las difunden entre estos proletarios de oficio, las difunden entre los obreros industriales. Bolivia, en cambio, emerge como un caso particular en el sentido de que el arribo y la difusión de las ideas anarquistas se va a dar ahí de varias formas indirectas, ¿no? A través de las rutas abiertas por las mulas de los arrieros y las vías del ferrocarril. Y esto es lo que hace en algún punto difícil estudiar esta circulación, pero al mismo tiempo me interpela a concentrarme sobre esto, a estudiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta imagen que el anarquismo viene en barcos, pero en el caso boliviano no, llega a pie, llega a lomo de bula, llega por el ferrocarril. ¿Con quiénes? Bueno, y estas rutas fueron transitadas desde dos países vecinos, principalmente, desde Chile y desde la Argentina, por pampinos, por mineros y campesinos que fueron y vinieron, no una, sino varias veces, buscando un sustento económico, escapando de la persecución, de la represión policial, y también transitaron esas rutas activistas, gente políticamente más consciente que tenía como meta difundir el ideal no solo del anarquismo, sino del socialismo, el mutualismo, en fin, de distintas ideas de redención social, y a su vez estaban acompañados en este deambular por los crotos y los lincheras, que son dos personajes que habitan, pienso yo, más la literatura que la historia, en el caso argentino, pero que en verdad eran personajes históricos, hombres que con muy poco equipaje, casi nada diría, se subían a los trenes cargueros, iban, levantaban la cosecha, seguían más allá en la construcción del tren y de paso agitaban sindical y políticamente. Y así es como llegan estas ideas anarquistas a Bolivia para ser difundidas entre tal vez otra clase de trabajadores producto de cómo se dio el desarrollo económico ahí, entre artesanos, proletarios de oficio, estos trabajadores de oficio, perdón, y el proletariado minero. Acá lo interesante, lo llamativo es que en Bolivia no va a haber este proceso de desarrollo industrial que sí existió en Perú, luego de la Guerra del Pacífico, con la orientación de sus economías hacia el mercado mundial. Entonces, este grupo, este trabajador industrial más prototípico, no va a aparecer allí, o al menos no lo va a hacer
tan tempranamente. Entonces, es interesante también esto que decía de cómo las dificultades de estudiar un fenómeno nos interpelan a estudiarlo, ¿no? No es, bueno, es difícil estudiarlo, lo dejo de lado, sino es difícil, bueno, vamos a hacerlo. Y justamente, digamos, un poco impulsados por esta cuestión, con un colega, un amigo chileno, Eduardo Godoy, nos propusimos estudiar ya hace varios años esta cuestión de la historia temprana del anarquismo en Bolivia y su relación especial con lo que en realidad fue un verdadero espacio transfronterizo, ¿sí? El Norte Grande, que incluye estas regiones que podemos ver en el mapa, ¿sí? Que incluye el norte salitrero, con Iquique, con Antofagasta, y bueno, y esa pampa salitrera que es casi infinita, que incluye las provincias del noroeste de la Argentina, ¿sí? Jujuy, Salta, Tucumán, y el altiplano boliviano, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado con este colega chileno son los vínculos precisamente entre Bolivia y Chile, y lo que yo estoy tratando de desandar también es este eje Bolivia-Argentina. Ahora, las conexiones con Argentina y con Chile no fueron exclusivas del anarquismo boliviano, sino que tuvieron también la misma importancia en el caso peruano, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos la prensa anarquista peruana, es increíble la cantidad de conexiones, menciones, notas publicadas que refieren a estos dos anarquismos. Por eso yo decía antes que no se puede estudiar el anarquismo boliviano y el anarquismo peruano sin incorporar en la investigación, aunque sea fragmentos de ese anarquismo argentino y chileno. Ahora bien, ustedes me preguntarán qué pasa con los vínculos Perú-Bolivia. Y bueno, este es todo un tema, ¿no? Porque cuando yo empecé esta investigación, me esperaba encontrar muchos más contactos de los que inicialmente encontré, producto de, bueno, de la cercanía geográfica, histórica, cultural de ambos pueblos. Entonces, lo que estoy diciendo no equivale a decir que no había relaciones entre ellos, sino que estas efectivamente existieron y con el tiempo fui encontrándolas, tanto al nivel de las organizaciones como de los individuos, ¿no? Por un lado, no sé, en la protesta de Lima, encontramos en la década del 20, algunas, no muchas, menciones sobre la represión que estaban padeciendo en ese momento los primeros grupos anarquistas bolivianos, o mismo cuando uno como se sumerge en detalle en las fuentes, podemos detectar esos casos de trabajadores o activistas que intervienen en los conflictos o promueven otra clase de intercambios a un lado o al otro de la frontera. Por ejemplo, hay un agitador minero peruano que es acusado por haber dado inicio a la huelga que culminó con la masacre de Uncía en junio de 1923. Y obviamente para estos sujetos lo primero que les cabe es la deportación, o mismo sujetos deportados desde, no sé, desde Perú a Bolivia, que en Bolivia van a continuar con su activismo. Estas conexiones se remontan incluso a los primeros años del siglo XX, es decir, son tempranas, y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en 1902, cuando Carlos del Barzo, un personaje más o menos famoso hacia la década del 20, pero en estos primeros años él digamos, se identifica con el anarquismo, él es un artesano intelectual, redactor en ese momento de el periódico limeño El Libre Pensamiento, y él publica asiduamente colaboraciones políticas, por supuesto, en un periódico similar que sale en La Paz que se llama El Radical. Y en estos artículos, como en realidad en toda esta generación de intelectuales, hay una fusión,
hay una mezcla muy interesante entre pensamiento liberal, radical, anticlerical, con los principios del anarquismo. Ahora, dicho todo esto, y a pesar de estos ejemplos, las conexiones entre el anarquismo peruano y boliviano parecen haber sido débiles, o al menos no tan fuertes como aquellas que estos dos desarrollaron con los movimientos argentinos y chilenos. De hecho, llama la atención que esos vínculos Perú-Bolivia muchas veces están mediados por los grupos o publicaciones periódicas de Argentina y de Chile. Entonces, bueno, una vez más nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Sí? Y las razones para explicar esta situación que encontré, en principio son dos. Por un lado, pensar el desfasaje temporal que yo señalaba antes, que separó en el tiempo ambas experiencias. Y en segundo lugar, pensar la distancia geográfica, La Paz-Lima, que separó en el espacio a los dos movimientos cuando durante las primeras décadas del siglo XX coincidieron en el tiempo. Entonces, cuando yo pensaba esta cuestión de la distancia temporal, La Paz-Lima, dije, bueno, nada, tal vez, ¿sí?, sea alrededor del lago Titicaca, sea alrededor de este espacio tan importante para la cultura andina, que las relaciones hayan sido más intensas, un lugar donde las relaciones hayan sido más fuertes. Y ahí, con esta idea en la cabeza, volví a preguntarle a las fuentes y encontré rastros interesantes, importantes, por lo menos a nivel individual, ¿no? Hace relativamente poco, para mi sorpresa, me topé con las trayectorias de dos personajes muy importantes en la historia del sur peruano. Me encontré con Mariano Lin Urquieta, me encontré con Gamaliel Churata, ¿sí? De paso por Bolivia. El primero estuvo en La Paz, exiliado o autoexiliado entre 1904 y 1906. El segundo estuvo en Potosí, en el segundo lustro de la década del 10, y allí, con su actividad política, me parece que están alimentando, de alguna manera, están dándole de comer a este naciente anarquismo boliviano, desde obviamente las diversas matrices de pensamiento que ellos representan, ¿no? Sabemos que Lin Urquieta, o sea, también era uno de estos personajes liberales, radicales, anticlericales, que muchas veces tienen un pie puesto en el anarquismo. Y en el caso, bueno, de Gamaliel Churata es más clara, al menos durante esta etapa, su vinculación al mundo de lo libertario. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que es necesario prestar atención a este triángulo formado por Cusco, Arequipa y La Paz. Me parece que es clave para desentrañar cómo se conectaron esos anarquismos en el plano colectivo, sobre todo en los momentos de mayor conflictividad social, obrera y fundamentalmente indígena. Y así es como llegamos al momento del desarrollo y auge, al segundo momento que yo había marcado, al segundo eje de comparación. Y esta mención de ciudades, ¿sí?, hablando de Arequipa, hablando de Cusco, hablando de La Paz, hablando de Lima, me remiten a una cuestión muy especial de este momento, y tiene que ver con que la acción de los y las anarquistas en este segundo momento comenzó siendo esencialmente urbana, ¿no?, apoyada en el proceso de organización y de lucha de estos grupos sociales que ya mencioné, de los artesanos, de los proletarios de oficio, los obreros industriales y las mujeres. Y acá hay una situación, ¿sí?, que, digo, no es exclusiva de Bolivia ni de Perú, sino que, bueno, en realidad uno la puede detectar para otros casos, y tiene que ver con que en general el anarquismo se manifiesta inicialmente a partir de grupos políticos culturales, ¿sí?, de discusión, de difusión, de propaganda. Son grupos que reúnen voluntades anárquicas, ¿sí?, de dar difusión al ideal, ¿no? Y esto sucede en Perú
en la primera década del siglo XX, y en Bolivia en la primera mitad de 1920, de la década del 20. Y básicamente estos grupos se dedican a la misma actividad, ¿no? Se dedican a desarrollar una labor editorial, a publicar periódicos y manifiestos. Y esto efectivamente es lo que sucedió en Perú, tal vez más que en Bolivia, ¿no? En Bolivia hay una cuestión con la labor editorial, con la producción de materiales, que bueno, que da para toda otra charla respecto de, bueno, por qué en Bolivia no se ha producido tanta prensa anarquista, ¿no? Entonces, el caso peruano es llamativo, ¿no? Porque uno se pone a contabilizar la cantidad de periódicos y la tirada que tenían esos periódicos, y es impresionante. Yo creo que, por lo menos, pensando en términos de la población que en ese momento tenía Perú, digo, a principios del siglo XX, y pensándolo en las ciudades donde efectivamente arraigó, el anarquismo peruano está al nivel del chileno e incluso hasta diría del argentino en términos de producción de materiales. Ahí en pantalla yo puse, por ejemplo, los números 1 de La Protesta, que fue el periódico, por decirlo, más importante del Perú, el periódico anarquista más importante, que empezó a ser editado en 1911 y duró hasta 1926, después va a tener una segunda etapa, pero durante esta primera etapa llega a sacar 145 números, que es un montón. Y en el lado derecho de la pantalla aparece el número 1 de Los Parias, que es el primer periódico anarquista que se va a editar en Lima en 1904. Pero a pesar de esta como sobrerepresentación de los periódicos limeños, hay también un montón de proyectos editoriales en el sur y en el norte peruano, digo, como para entenderlo en su real dimensión territorial. Estos grupos, la formación de estos grupos, la labor editorial que desarrollaron, muy importante, fue el punto de partida para después organizar sindicatos por oficio o por lugar de trabajo y federaciones tanto locales como regionales, ¿no? Y acá aparece como de vuelta este desfasaje que yo marcaba. Esto en Perú se va a dar en la segunda década del siglo XX, es decir, 1910 en adelante, mientras que en Bolivia esto va a suceder recién a partir de la segunda mitad de la década del 20. Y estos grupos, estas agrupaciones sindicales, básicamente lo que los une es su forma de funcionamiento. Todas funcionan de la misma forma, basada en los principios libertarios del apoliticismo, de la horizontalidad y del federalismo. Eso es lo que los distingue. Si uno se pone a listar los gremios y las federaciones, podemos no terminar nunca porque hay un montón, ¿no? O sea, hay gremios que empiezan siendo anarquistas, después son socialistas, después se pasan para los apristas, en el caso peruano, y en Bolivia algo similar con otras expresiones políticas. Pero yo me voy a quedar, para mencionarlos, a los primeros y a los más importantes, tal vez a los que estuvieron más tiempo vinculados al anarquismo. En el caso peruano están los obreros portuarios, los panaderos, los textiles, que van a ser la base de la Federación Obrera Regional del Perú, que surge en 1912, y luego de la Federación Obrera Local de Lima, que aparece en 1921. Y en el caso de Bolivia, están los albañiles y los constructores, los mecánicos y torneros, los carpinteros y sastres, las cholas, culinarias, floristas y vendedoras de los mercados, que en 1927 van a constituir la Federación Obrera Local de La Paz, y esta a su vez va a impulsar en 1930 la reorganización de la Federación Obrera del Trabajo de Oruro. Este auge que atraviesa el anarquismo peruano entre 1911 y 1924, por poner fechas así un poco arbitrarias, y el boliviano entre el 27 y el 32, correspondió no casualmente con periodos de gran movilización social, en los que los dos movimientos, gracias a su influencia, podemos decir que se convirtieron en fuerzas sociales hegemónicas.
Y en los dos casos, las demandas por aumentos salariales, por mejores condiciones de vida y de trabajo, van a ser una constante, ¿no?, en el reclamo de estos sindicatos, en el motor de la organización y fundamentalmente la lucha. Pero es importante marcar que estas demandas, estos reclamos se van a desarrollar en contextos que si bien son parecidos, no son iguales, ¿no? Porque acá hay una diferencia sustancial entre el desajuste económico que va a provocar la Primera Guerra Mundial en Perú con la crisis mundial de 1930 en Bolivia, es decir, con el impacto, con la magnitud social que tiene esta crisis del 30 en Bolivia, lo cual obviamente introduce matices cuando analizamos estas cuestiones vinculadas al mundo obrero, es decir, cuál es la situación que atraviesa la clase trabajadora, cuál es el contenido de los reclamos, cuáles son las tácticas que adoptan en función de su distinta capacidad de negociación sindical, ¿no? Y obviamente estos contextos diferentes van a incidir en las conquistas que efectivamente logran alcanzar, logran materializar con la lucha obrera. Y acá lo que yo veo es que estas conquistas son tal vez más infrecuentes en Bolivia que en Perú, ¿no? Porque, bueno, la situación de la clase trabajadora peruana en este momento era un poco mejor precisamente para poder pelear y poder llevar adelante estas luchas. Y en definitiva, conquistar lo que están pidiendo, que es finalmente lo importante. De todas maneras, hay una conquista común que me parece que es importante mencionar, que no se puede omitir en este relato, y tiene que ver con las 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo, que en Perú el año pasado cumplieron 100 años. Entonces, el contexto de posguerra en el Perú, la crisis mundial en Bolivia, van a servir para catalizar toda una tradición de organización y de lucha previa por la jornada laboral de 8 horas, cuyos inicios en realidad se remontan a 1905, año en que los dos países fuera conmemorado por primera vez el 1 de mayo, es decir, el Día Internacional de los Trabajadores, en honor a la masacre de Chicago, donde los mártires de Chicago estaban pidiendo, junto con los trabajadores de esta ciudad y de otras norteamericanas, por las 8 horas. Y lo importante acá es destacar que el anarquismo contribuyó en gran medida, en ambos casos, ¿sí?, a gestar toda esa tradición de organización y de lucha que culmina, no culmina, pero sí tiene un punto de llegada importante en enero de 1919 y en febrero de 1930, ¿sí?, cuando los sindicatos y las federaciones orientadas por el anarquismo de Lima y de La Paz van a protagonizar importantes huelgas generales que duran varios días, precisamente la huelga general de Lima al Callao es muy famosa por el grado de paralización que hubo durante esos días, por también, digamos, la violencia con la que se dirimió el conflicto en las calles en un momento bastante candente. Pensemos que en 1919, en enero de 1919, en paralelo se estaba produciendo, por ejemplo, la Semana Trágica de Buenos Aires. Entonces, con estas huelgas, con esta presencia efectiva de los trabajadores, de los anarquistas en las calles, las 8 horas se conquistan, pero parcialmente, digo, porque también está esta cuestión de, bueno, en Perú se conquistan las 8 horas en 1919, y si bien eso es verdad, o sea, eso aparece en un decreto firmado por el presidente, obviamente la pelea que van a tener que seguir dando los trabajadores en lo sucesivo va a tener que ver con que efectivamente sí esa legislación se aplique. En Bolivia es más complejo el proceso porque en 1930 solo algunos gremios de La Paz
van a conquistar las 8 horas sin rebaja salarial, y va a pasar todavía bastante tiempo hasta que esta medida se haga efectiva para todos los trabajadores bolivianos. Sin embargo, me parece que estas dos fechas marcan un importante punto de inflexión. Y esto que estaba comentando, ¿no? de estos conflictos, tanto en Lima, el Callao, como en La Paz, me lleva a otra similitud, ¿sí? de estos anarquismos, que tiene que ver con la cuestión de su geografía, ¿no? Y hay algo que es común acá, y es lo siguiente: el federalismo, ¿sí? como principio de intentar abarcar de forma horizontal todo el territorio de la región, resultó ser un principio muy difícil de poner en práctica, ¿no? Digo, por ejemplo, la Federación Obrera Regional del Perú era verdaderamente una entidad regional, una entidad nacional. No. O sea, lo que nosotros podemos ver en estos mapas que elaboré es cómo se dio la actividad anarquista, ¿sí? Y en definitiva lo que vemos es que el epicentro de la actividad anarquista fue precisamente, fueron esos ejes Lima, el Callao y La Paz, Oruro, en el caso boliviano, sin desarrollar un verdadero alcance nacional. Antes bien, me parece que desde esos núcleos difusores, y ahora voy a explicar por qué esta idea de núcleo difusor, y desde otros localizados, en el caso peruano en el sur, ¿sí? entre Cusco, Arequipa y Puno, al norte, entre Trujillo y Chiclayo, y en el caso boliviano, en Cochabamba, a comienzos de la década del 20, antes y después en Tupiza. De estos núcleos difusores, el anarquismo va a lograr proyectarse y tener presencia e inserción en las regiones agrarias y mineras circundantes. Es decir, desde la ciudad se va al campo, desde la ciudad se va a las minas, pero esto obviamente no permite que la presencia de este anarquismo sea verdaderamente nacional, sino en todo caso es en las proximidades. Por eso esta idea de núcleo difusor. Y acá, al hablar de esto, digamos, necesariamente tengo que dar el paso a plantear algo que me parece que es el aspecto más original del movimiento libertario en los Andes, ¿sí? Ese diálogo que se va a establecer tanto en el plano ideológico como organizativo entre esos dos espacios geográficos y dos matrices de pensamiento que son diversas pero que no son opuestas, es decir, la ciudad y el campo, lo que decía antes, y el anarquismo y el indigenismo. Y acá lo interesante de esta cuestión, ¿no? A propósito de las similitudes, tiene que ver con que, si bien los anarquismos de Perú y de Bolivia presentaron cronologías diferentes y vínculos transnacionales relativamente débiles, los pasos que dieron ambos para relacionarse con la problemática indígena fueron los mismos y siguieron un mismo orden. Primero, de la mano de intelectuales como Manuel González Prada en Perú, pero de vuelta no fue el único, y dirigentes mestizos e indígenas como Luis Cusicanqui en Bolivia, el pensamiento libertario, como dice Gerardo Leibner en un trabajo suyo, se andinizó, es decir, incorporó, hizo suyo esta problemática. Y bueno, yo decía que a uno generalmente le interesan las cuestiones más difíciles de estudiar, o por lo menos es lo que me interpela a mí. Entonces, ya desde hace unos años vengo como tratando de seguir esta cuestión de la andinización del anarquismo en Bolivia y en Perú. Y fruto de ese trabajo aparecieron algunos artículos publicados que está bueno también rescatar el contenido para ver cómo se dio el proceso en clave comparada en estos dos países, ¿no? En uno de esos artículos lo que yo trabajo es el camino de descubrimiento del indio que hace Manuel González Prada, ¿no? Esto es cómo este intelectual limeño concibe la cuestión indígena en cada una de las etapas
que transitó a lo largo de su trayectoria ideológica, o sea, en estas etapas, en estas distintas estaciones que él atravesó, va a publicar diferentes obras que nos permiten ver no solo su radicalización, ¿sí?, desde un liberalismo radical hacia el anarquismo, sino fundamentalmente la forma original en que a partir de esta ideología, es decir, a partir del anarquismo, él plantea en sus propias palabras la redención de la raza irredenta. Así define él este proceso. Y en otro trabajo, por ejemplo, lo que hemos intentado ver con un colega boliviano, con Marcelo Maldonado, es el contenido de un folleto escrito por Luis Cusicanqui, quien fuera algo así como la piedra fundamental del anarquismo en Bolivia, como pueden haber sido tal vez Manuel Caracciolo y Delfín Lévano en el Perú. Entonces, Cusicanqui era un mestizo, pero se reconocía, se identificaba como indio, y desde esa identidad en 1929 él escribió un hermoso manifiesto que se llama La voz del campesino, nuestro reto a los grandes mistes del Estado, el cual pueden ver ahí en pantalla. Este folleto tuvo una gran difusión en las comunidades aymara del altiplano, y de hecho su repercusión le costó a Cusicanqui la cárcel y el castigo, siendo confinado fuera de La Paz por más de un año. Entonces, es interesante ver también cómo este proceso en definitiva fue el mismo en Perú y en Bolivia, pero se dio igualmente de manera diferente. El siguiente paso, ¿sí?, consistió en traducir todo este pensamiento, toda esta acumulación intelectual e ideológica en praxis orgánica, es decir, pasar a la acción. Entonces, ¿cómo lo hicieron esto los anarquistas? ¿Cómo lo hicieron concretamente? Bueno, dando apoyo, participando o creando organizaciones de distinto tipo que se hacían eco de los viejos y de los nuevos reclamos que tenían para hacer los pongos y los colonos quechua y aymara, ¿sí?, también los más proletarizados jornaleros rurales de la costa peruana. Y así tenemos el ejemplo de asociaciones preexistentes, o sea, digo preexistentes porque el anarquismo no las crea, pero se vincula con ellas, participa de ellas, como pueden ser en Perú la Asociación Proindígena o el Comité Central Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyu, y en el caso de Bolivia con la red de caciques apoderados durante la década de 1920. Esta es una primera etapa, pero más adelante, ¿sí?, cuando el anarquismo se siente más fuerte, cuando esos vínculos con el agro son más sólidos, el anarquismo se aventura, ¿sí?, y crea sus propias organizaciones. Y acá tenemos organizaciones rurales, ya identificadas plenamente con sus ideas, compuestas de federaciones y sindicatos campesinos. En Perú está el caso de la Federación Indígena Obrera Regional Peruana de 1923, y en Bolivia la Federación Agraria Departamental de 1946. No creo que sea una coincidencia que estas organizaciones, tanto la FIORP como la FAD, propusieran tácticas y estrategias similares, que en pocas palabras tenían que ver con lograr su autoemancipación a través de dos herramientas claves, que son, por un lado, el sindicato y por el otro lado, las escuelas rurales, la educación indígena. Y estas dos organizaciones van a promover y van a participar en ciclos de fuertes levantamientos indígenas que estremecieron los Andes y, como sabemos, culminaron en grandes masacres también, ¿no? Me refiero a la gran sublevación del sur, de la sierra peruana entre 1920 y 1923, y las sublevaciones indigenales de 1946-1947 en el altiplano boliviano. Pero inclusive, antes de existir estas federaciones, hay episodios de conflictividad rural donde el anarquismo tiene también presencia, ¿no? Es el caso, bueno, de la rebelión de Rumimaki
en Perú en 1915, o el caso de la rebelión de Chayanta en Bolivia en 1927. Entonces, lo que hay que destacar es que los libertarios de estos dos países fueron un protagonista permanente de esta conflictividad, ¿no? Y su acción, si bien, como dije antes, comienza siendo esencialmente urbana, rápidamente se vuelve campesina, ¿no? Porque desde esta ciudad se proyecta hacia el campo, y lo interesante es que el diálogo no es solo en un sentido, va y vuelve, ¿no? Porque los indígenas también van a la ciudad y también tienen para aportar al movimiento anarquista. La menciona a estas masacres, ¿sí? que se producen en el agro peruano y boliviano, me remiten al tercer momento que yo había marcado, que es el momento de la reorientación y del declive. O sea, generalmente se asocia la debacle del anarquismo, un término que a mí no me gusta, yo prefiero hablar de reorientación y de declive, a la represión, y en general, cuando no se utiliza esta cuestión como explicación o como causa de crisis del anarquismo, se atienden a otras. Digo en general en la historiografía, entonces lo que necesitamos plantear acá para pensar la reorientación y la crisis del anarquismo en estos dos países y en general en otros casos es acceder, es concebir diferentes causas que en su conjunto están interactuando, ¿no? Sabemos que las explicaciones monocausales no sirven, pero en general, cuando se estudia el anarquismo, tiende a predominar una u otra explicación. Entonces, me parece que acá la doble pregunta que tenemos que plantearnos es cómo y por qué el anarquismo en Perú y Bolivia perdió su hegemonía, ¿sí? entre las clases populares. Y tratando de salir de una respuesta esquemática, voy a dar otra, pero que, bueno, propone distintas vertientes, ¿no? Y en este sentido, lo que yo advierto, tanto en el caso peruano como boliviano, es que el anarquismo va a tener que pelear en dos frentes, y hacerlo de forma simultánea, ¿no? Lo que complica las cosas, contra su enemigo de clase, que es el Estado, y acá aparece la variable de la represión, pero al mismo tiempo al interior de la clase trabajadora. Entonces, en primer lugar, el anarquismo, como decía antes, en Perú y en Bolivia sufrió una represión sistemática. Y lo que llama la atención es que va a ser perseguido antes de convertirse en un movimiento masivo, antes de su mismo surgimiento. Incluso detecto que hay un discurso contrario al anarquismo en Bolivia antes de haber anarquistas. Es lo que yo llamo el anarquismo sin anarquistas, ¿no? Y en Perú me da la impresión que en esos primeros años del siglo XX sucede algo parecido. Pero cuando efectivamente aparecen estos anarquistas, ese discurso contrario al movimiento libertario ya está instalado, ya es muy fuerte, y sobre esta base es la que se va a fundamentar, ¿sí? Esta represión que es sistemática, particularmente dirigida contra el anarquismo, que se enfoca sobre sus organizaciones, que se enfoca sobre sus miembros, los miembros de estas organizaciones, y que es aplicada con herramientas legales, ¿sí? como las leyes de expulsión, como las leyes de defensa social, pero también con muchas herramientas paralegales e incluso ilegales. O sea, es difícil pelear contra todo esto. Y al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que el anarquismo está siendo como endémicamente perseguido, va a tener que competir con otras corrientes del mundo obrero, sobre todo a partir de la Revolución Rusa de 1917, donde aparecen los marxismos con una identidad propia, podríamos decir, en el caso peruano, a instancias del proyecto
encarnado en la figura de José Carlos Mariátegui, pero también sí va a tener que dar la pelea contra estos nacionalismos populistas, por llamarlos de algún modo, que surgen también entre los 20 y los 30 en Perú y en Bolivia. Y acá estoy pensando en el caso del APRA, ¿sí?, que lidera Víctor Raúl Haya de la Torre, y en el caso de Bolivia, en los nacionalismos emergentes, que aparecen después de la guerra del Chaco. Entonces, el anarquismo ¿por qué hablo de competencia? Porque va a tener que competir con estas corrientes que interpelan al mismo o a los mismos grupos sociales, ¿no? Y proponen y también imponen nuevas formas de organización sindical que contradicen y niegan los principios libertarios del apoliticismo, la horizontalidad y el federalismo, que era lo que decía que era como la base de funcionamiento de estos sindicatos anarquistas. Entonces, estas dos batallas que libra el anarquismo, por un lado la represión, por el otro lado la disputa política, me parece, como decía antes, que no pueden ser pensadas por separado. Y antes bien, sus consecuencias se conjugaron y se retroalimentaron, potenciando sus efectos negativos sobre el anarquismo. Y al mismo tiempo, y acá nos corresponde a los y las investigadoras del anarquismo, no olvidarnos de una tercera variable que tampoco aparece mucho en las historias que hacemos, que tiene que ver con las propias limitaciones del fenómeno estudiado, del movimiento estudiado, ¿no? Si nosotros cuestionamos estas historias triunfalistas del Estado, no podemos tampoco hacer historias edulcoradas de los movimientos anarquistas. Entonces, yo lo que detecto, tanto en Perú como en Bolivia, sí, son una serie de cuestiones que obviamente uno después los tiene que ir llenando con más contenido, con el detalle puntual, pero en principio lo que uno podría ver como limitaciones de ese anarquismo tienen que ver con cuestiones organizativas, tienen que ver con cuestiones políticas, por ejemplo, la debilidad que tiene en algunos momentos la organización sindical. Llama la atención, por ejemplo, que algunas de estas federaciones se mantienen en pie por pocos años, otras no, pero en general sucede esto, se funda una federación, a los otros años deja de funcionar y aparece otra, y bueno, eso está hablando de algo. Lo mismo, la ausencia de organizaciones políticas específicas del anarquismo. Otra cuestión son los grandes nombres, ¿no? Hablamos de Luis Cusicanqui, de los Lévano, de Manuel González Prada, bueno, y esto en definitiva remite a la falta de recambio entre activistas, lo mismo, que es lo mismo en realidad que hablar de una falta de consolidación ideológica. El anarquismo prende en una generación de militantes, pero no en la otra. Bueno, ¿por qué? Y finalmente, el carácter no siempre masivo de estos movimientos, o sea, vemos grandes concentraciones de personas, de obreros, de trabajadores en las calles, pero eso no es siempre, hay momentos también de grandes reflujos. Y bueno, esto no es solo se explica por la represión, sino también por las propias debilidades, ¿no? Entonces, me parece que estas tres cuestiones que puse acá sobre la mesa son los factores cruciales para entender el declive, ¿sí?, que llega para el anarquismo peruano entre los 20 y comienzo de los 30, y para el boliviano de forma más lenta y relativa, tal vez, entre mediados de los 30 y comienzo de los 50. Voy a cerrar la exposición con unas cuestiones más, ¿sí?, vinculadas a esto del declive, ¿no? Debemos preguntarnos también qué es declive, y me parece que en este punto los casos de Perú y Bolivia iluminan sobre distintas formas en que se manifiesta ese declive. En el caso peruano, el declive parece ser como más abrupto, ¿sí?, entre los últimos años, como había dicho, de la década del 20 y comienzos de los 30, y un declive a la boliviana, podríamos llamarlo así, que es el de múltiples reorientaciones antes del declive, ¿no?, donde la debilitada Federación Obrera Local paceña, ¿sí?, después de la posguerra,
sobrevive, pervive, a través de otras federaciones libertarias que se van a afiliar a ella. El caso de las federaciones de cholas y de indígenas, esto es la Federación Obrera Femenina y la Federación Agraria Departamental. Pero más aún, en ambos casos, el declive no significa crisis terminal y desaparición, como sugiere generalmente la historiografía cuando habla del debacle, ¿no? Esta palabra que no me gusta usar a mí. En realidad, declive significa que el anarquismo deja de ser una fuerza social hegemónica como antes lo había sido en su etapa de auge. Pero no desaparece, sigue estando ahí. Y entonces lo que vemos en Bolivia, en Perú, es que el anarquismo va a pervivir después de estas fechas. Va a pervivir a través de las expresiones colectivas o individuales, sindicales o culturales, que se identifican de forma explícita con esas ideas. Por ejemplo, ese es el caso de la Federación Anarquista Peruana, o de la FOPEP en Perú, o del grupo teatral Nuevos Horizontes en Bolivia, que es al que vemos en pantalla. Pero además de esta pervivencia a través de agrupaciones definidas como anarquistas, vuelvo a la idea que planteaba antes. El anarquismo va a pervivir a partir de la influencia organizativa, ideológica y simbólica, a partir del legado que deja en todos esos aspectos en el movimiento de trabajadores y de indígenas campesinos, en las izquierdas de ambos países, ¿no? Entonces, reitero lo que señalaba al comienzo, pensar al anarquismo como un sustrato, pensarlo como, no sé, como las raíces profundas de un árbol, si se quiere, en este caso las raíces profundas de la lucha popular peruana y boliviana, que no se ven, pero que definitivamente están ahí, y apuntalan ese movimiento, apuntalan ese árbol. Como conclusión no cerrada, pero sí tentativa, podría señalar lo siguiente. Las cronologías diferentes que separaron a ambas experiencias en el tiempo, los vínculos transnacionales débiles, y acá propongo este signo de interrogación como forma de mostrar la necesidad de continuar estudiando estas cosas. No podemos decir que son débiles si sentimos que no los hemos estudiado en profundidad. Nos inducen a pensar en la idea de dos líneas rectas, de dos líneas paralelas que no se tocaron nunca, ¿no? Pero justamente la coincidencia, las similitudes en muchos aspectos, pese a este tipo de desarrollo, admiten tal vez el planteo más como una hipótesis que como afirmación definitiva, que allí en los Andes existió algo peculiar, algo distintivo que podemos comenzar a llamar anarquismo andino. Y acá es donde cobran importancia la comparación y el enfoque transnacional de los cuales yo hablaba antes, las historias comparadas, de las historias conectadas, porque en principio nos permiten ver que estos procesos fueron dos y al mismo tiempo fueron uno. Obviamente que la posibilidad de continuar esta investigación me va a permitir reafirmar o descartar estas y otras hipótesis que mencioné, que planteé en esta exposición, y para eso también es importante la difusión y el intercambio, así que de vuelta agradezco a los y las colegas de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por la invitación, porque estas instancias son las que permiten difundir el trabajo que uno hace, permiten compartir, permiten intercambiar. Y también no me quiero olvidar de otros amigos en Bolivia, de la Nación Chichas, que me dijeron que iban a estar transmitiendo para el territorio boliviano. Entonces, se trata al inicio de recuperar del olvido una historia desconocida para algunos, parcialmente conocida para otros, que es un ejercicio que creo que es muy, muy importante hacer, que es necesario hacer, pensando siempre en relación con el presente y cómo estas claves del pasado iluminan, nos proyectan hacia un futuro mejor,
hacia un futuro distinto que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta conferencia, profesora Ivana. Antes de continuar con las preguntas del Facebook, voy a pasar a leer dos preguntas que nos envía el académico José Chaupis. La primera es: ¿cómo funcionaron las redes anarquistas transnacionales? Profesora. Sí, perdón, pensé que me ibas a hacer las dos preguntas juntas, pero te respondo esta, y vamos a la segunda. En general, estas redes anarquistas transnacionales, que ellos no llamaban así, digo, el nombre este de transnacional se lo pusimos nosotros después, a propósito del giro transnacional que se produjo en la historia hace muy poquitos años, tenían una misma forma de funcionamiento y es muy llamativo verla en todas partes del mundo, ¿no? Generalmente los libertarios y las libertarias como sacaban materiales, y a partir de estos materiales de difusión, periódicos, tratan de enviarlo lo más pronto posible hacia otras partes del mundo. ¿Para qué? Para entablar ese diálogo con otros movimientos libertarios. Entonces, para entablar esas redes transnacionales. Pero a través de estas redes transnacionales no solo circula el material impreso, no solo circulan las publicaciones, los manifiestos, los libros, circulan personas, ¿sí? Circulan personas que van a estos lugares con los que se conectan inicialmente, para observar qué sucede allí en calidad de corresponsal, o también para ayudar a apuntalar el movimiento. O sea, con estas redes transnacionales viene la solidaridad. A mí me gusta mucho un concepto que utilizan algunos investigadores en Europa, que es la idea de red de redes, ¿sí? O sea, pensar los puntos de estas redes transnacionales como puntos que se bifurcan hacia otras redes, y así, ¿sí? Es como el movimiento anarquista internacional se potencia, se alimenta, y así es precisamente como podemos pensar que el anarquismo surge y tiene esta clase de desarrollo en países como Bolivia o Perú, que no están tan conectados a través del fenómeno de la inmigración con Europa. Listo, profesora. La siguiente pregunta es: ¿hubo exiliados por el anarquismo? ¿Cómo ocurrió con el aprismo? ¿Y qué papel cumplió la prensa, folletería, correspondencia en la red? Bien. Esa última parte de la pregunta me parece que queda contestada con lo que había dicho antes, pero sí es importante destacar el rol que tiene el material impreso, estas publicaciones, en esta circulación transnacional, ¿no? Que después van a ser nuestras fuentes. Con lo cual, bueno, acá aparece otra dimensión, más metodológica si se quiere, pero está bueno mencionarlo, que es cómo estudiar estos anarquismos. Es posible estudiar estos anarquismos a la distancia, como de hecho empecé haciendo yo, porque en estos materiales impresos tenemos como referencias a experiencias históricas lejanas, con lo cual nos permite este transnacionalismo que era como inherente a la práctica libertaria, después nos permite recuperar esas experiencias. Eso por un lado. Respecto a los vínculos entre el anarquismo y el aprismo, es un fenómeno interesante que tiene que ver un poco con lo que yo decía antes, ¿no? Como los diálogos que hay desde la disputa, pero también desde el intercambio entre culturas políticas. Y finalmente cómo el anarquismo es de alguna manera un sustrato, una base previa y anterior a otras culturas políticas, como puede ser el aprismo. Ahí es muy importante la figura de Aya, porque él
se inicia en la actividad política, de hecho, a partir de los anarquistas. Y de hecho él se vincula muy tempranamente con ellos en el contexto de la lucha que yo mencionaba por las 8 horas. Es de la mano de los anarquistas que haya, como miembro de la Federación Universitaria, se mete en las fábricas textiles, se mete en Vitarte, y allí monta, o desde allí monta, la experiencia de las universidades populares. Manuel González Prada, que no casualmente llevan ese nombre, ¿no? Porque hay también los vínculos entre Haya y González Prada son fuertes. Entonces, por lo menos en esta primera etapa, ¿sí? En los 20, yo no veo ahí tanta cuestión de rivalidad, como sí me parece que existe entre Mariátegui y su proyecto socialista y el anarquismo. Se me escapa qué es lo que sucede después, ¿no? Con esto de persecuciones, deportaciones. Sí, hay algo que es verdad, y en la década del 30, en el contexto de persecución al aprismo, ¿sí? En el contexto de ilegalización y demás, van a caer en la misma bolsa apristas y anarquistas. Y de hecho caen en la misma bolsa por una cuestión de comodidad de parte del poder político, de perseguir a cualquier expresión política que sea contraria a ella, pero también caen en la misma bolsa porque están, digamos, dialogando también, en los 20 y en los 30. Entonces, eso es lo que podría decir respecto de las relaciones entre el anarquismo peruano y el aprismo. Perfecto, profesora. La siguiente pregunta es del historiador Enrique Ramírez. ¿Cómo diferenciar a los liberales de los anarquistas en 1915? Bien. Ahí hay que ver qué tipo de liberalismo estamos pensando, ¿no? Si el liberalismo que gobierna, el liberalismo más conservador, si se quiere, más rancio, y ese otro liberalismo, que es un liberalismo anticlerical, radical, que tiene también así vinculaciones más o menos visibles con la masonería. Y ese liberalismo, ¿sí? Es difícil, no sé si en 1915, donde ya es un momento avanzado en nuestra historia, pero sí tal vez para fines del 19, principios del 20, es difícil distinguirlos. Inclusive, no sé, pensemos en Manuel González Prada, que es así como una de las figuras más conocidas en esta historia, pero yo hablé de otros, hablé de Glicerio Tazar, hablé de Cristian Damm, hablé de Carlos del Barzo, hablé de Mariano Linurquieta. O sea, uno lee lo que escribieron y es difícil decir, bueno, todo esto es anarquista o todo esto es liberal. Liberal en este sentido radical del cual yo estoy hablando. Me parece que es clave, ¿sí? Pensándolo ya en las diferencias, que es clave la cuestión del Estado. ¿Qué hacer con el Estado? Obviamente, los anarquistas están en contra del Estado, y estos liberales que fundan partidos liberales, o confundan el partido que fundó Manuel González Prada, en estas instancias no lo están, ¿sí? Pero me parece que, como decía antes, respecto del aprismo, son más los vasos comunicantes que las diferencias, ¿no? Estamos acostumbradas a pensar en las historias de las ideas como culturas políticas que son contrapuestas, que el diálogo solo se da a través de la disputa, y me parece que en este caso, sí, como en relación al anterior, lo que sucede es que hay muchos vasos comunicantes, y eso en algún punto también nos habla de como las
las originalidades del anarquismo que se desarrolló acá, porque si bien en Europa tenemos también este mismo fenómeno del anarquismo vinculado a una matriz de pensamiento liberal radical, hay otros fenómenos, ¿sí? Como el que se da en el caso de los puentes entre anarquismo y aprismo, que no sucede, que son más locales. Ya, muchas gracias, profesora. Vamos a pasar ahora con las preguntas del Facebook Live. Con respecto a la primera pregunta, profesora, ¿nos puede dar unos aportes o puede reforzar el concepto de... Profesora, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. ¿Nos puede ahondar en el concepto de proletarios de oficio? Bien. A mí me gustó este concepto que plantea Yepes del Castillo, por una cuestión, ¿no? Generalmente, y esto también es parte de la historiografía más tradicional, sobre todo la historiografía marxista, que señala esto de, bueno, la cuestión de la política, la cuestión de las ideas asociada a un determinado estadio del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, el artesano es anarquista y el obrero industrial es marxista. Y eso explica cuando desaparece el artesanado, ¿sí? Cuando la industrialización se refuerza, se desarrolla más, desaparece el artesanado, viene el proletario, el obrero prototípico de las fábricas, desaparece el anarquismo y se impone el marxismo. Básicamente, dicho muy esquemáticamente y tal vez de forma algo muy burda, este es el pensamiento que domina en esta historiografía. Nosotros no podemos pensar la historia en términos de cortes epistemológicos profundos. No podemos. Así como hablaba de los vasos comunicantes que hay entre culturas políticas, no podemos pensar en la historia del desarrollo económico y la historia de las ideas como si fueran como compartimientos estancos. Yo pienso que los momentos más ricos en la historia, los más difíciles de estudiar, pero también los más atractivos, son estos momentos transicionales, son estas culturas, estas sociedades transicionales. Precisamente por eso me parece que es un concepto atractivo, ¿sí? Esto de pensar, bueno, ¿son proletarios o son artesanos? No, bueno, hay algo de los dos, ¿sí? Son trabajadores que en este proceso de proletarización que se da, producto de el avance de la industrialización sustitutiva, que tiene que ver con cuestiones de producir bienes vinculados al consumo, que se da fundamentalmente en la Lima de 1900, estos artesanos, ¿sí? Se van a proletarizar, conservan su pericia, conservan su oficio, pero no tienen más los medios de producción, con lo cual tienen que vender su fuerza de trabajo, planteándolo en términos marxistas, ¿sí? A un patrón, pero controlan ellos el proceso productivo. Y esto es lo que los pone en una situación estructural, digamos, que les permite salir a luchar, imponerse en sus demandas. Hay algo muy paradójico, por ejemplo, en el caso boliviano, que es artesanos que reclaman por las 8 horas de trabajo. Si nosotros no utilizamos este concepto, si no pensamos en estas categorías transicionales, entonces no podemos pensar como lo que la literatura describe como un artesano, ¿por qué ese artesano está pidiendo las 8 horas de trabajo cuando en realidad, si es un artesano, o sea, trabaja por su propia cuenta, ¿entiende? Entonces, me parece que es acertado el concepto y me parece que funciona bien, no solamente para el Perú, sino también para Bolivia. Listo, profesora.
Segunda pregunta. ¿Cuánto influyó políticamente los pampinos del norte de Chile en la migración hacia Oruro entre 1930 y 1932? Bien, es un tema que me encanta ese, el tema de la circulación entre Bolivia y Chile. Me parece que ahí hay una clave que ha sido desatendida en la historiografía, sobre todo en la historiografía del lado de Bolivia, si bien hay algunos autores como Rodríguez Austria, como Magdalena Cajías, que tratan de incorporar en sus análisis como la migración de estos pampinos, los pampinos, para quien no sabe, son estos obreros que trabajan en la pampa salitrera, en las oficinas salitreras de Antofagasta y de Tarapacá. Muchos de ellos eran bolivianos, ¿sí?, que iban a trabajar a las salitreras, pero después volvían. Entonces, volvían con las ideas políticas que conocieron ahí, volvían con las experiencias políticas que protagonizaron a cuestas. Entonces, lo que nos preguntan y lo que nos enseñan estos autores, lo que es necesario continuar investigando es cómo efectivamente, ¿sí?, esta tradición política, esta conciencia de clase que adquieren los pampinos en la pampa salitrera, tiene repercusión en la conflictividad social. Particularmente el periodo 1930-1932 es muy complejo porque hay que pensar que la crisis mundial impacta muy, muy fuerte, ¿sí?, en las salitreras, las oficinas salitreras empiezan a cerrar una tras de otra, los pampinos bolivianos, pero también chilenos, cruzan a Bolivia, van a Oruro. Oruro es un lugar de llegada directa porque ahí llega el ferrocarril Antofagasta-Oruro, y se encuentran en una ciudad, ¿sí?, que está paralizada. ¿Por qué? Porque las minas de estaño también están cayendo una atrás de la otra en el contexto de esta crisis. O sea, esto es un caldo de cultivo perfecto para que el anarquismo, el comunismo prenda, y efectivamente para el caso orureño es así. Es un contexto de gran radicalización, de gran cantidad de huelgas, de mitines, inclusive es un momento de gran represión. Así lo entiende el gobierno boliviano, es un momento peligroso para la estabilidad. Entonces, sí, fue muy importante, pero volviendo a otra cosa que yo decía antes, tenemos que seguir estudiando, y esto empezando de las primeras migraciones masivas de pampinos repatriados, es decir, a partir de 1914, es necesario seguir investigando en esto, porque me parece que hay acá una clave muy importante para pensar la formación, en definitiva, del movimiento obrero boliviano, ¿sí? Esta importante fuente de la alimentación, no solo material, digo, en términos de personas, sino esta fuente de alimentación ideológica, que son las salitreras chilenas. Muchas gracias, profesora. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Es adecuado relacionar un concepto europeo como el anarquismo a una realidad con una ideología y cosmovisión diferente? Sí, yo pienso que sí, si no digo desde el título de esta presentación y de este concepto que manejo, que manejamos algunos del concepto de anarquismo andino, no serviría. Y me parece que es adecuado inclusive desde la propia ideología anarquista, la cual, en palabras más, palabras menos, de uno de sus ideólogos, de Enrico Malatesta, él hablaba de: nosotros no queremos cristalizar nuestro anarquismo en dogmas. Es decir, el anarquismo es más que una doctrina cerrada, es un cuerpo de ideas, maleable, flexible, ¿sí? Hay grandes orientaciones en el pensamiento anarquista, pero no hay definiciones cerradas. Y precisamente por esta amplitud, precisamente por la amplitud de sujeto que propone esta idea del oprimido, el anarquismo tiene esa flexibilidad para ser resignificado, para ser reelaborado permanentemente. Y eso es efectivamente lo que sucede en los Andes.
Y por eso es que yo hablo de anarquismo andino, ¿no es cierto? Me parece que esta amplitud teórica que tiene el anarquismo, de alguna manera es una ventaja para pensar su inserción en países, en formaciones económico-sociales que no tienen, ¿sí? Un gran número de trabajadores industriales como los países más desarrollados de Europa. Listo, profesora, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las palabras de agradecimiento y comentarios del académico de la Universidad Nacional de San Marcos y magíster José Chaupis Torres. Por favor. Bueno, gracias Jean-Pierre por cederme la palabra. En primer lugar, agradecer, por otro lado, a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, quien está cumpliendo una labor muy importante de difusión histórica, no solamente con académicos peruanos, sino también con académicos extranjeros. De manera particular, esta ponencia de Ivana, ahí me ha fascinado realmente. Le hice las primeras preguntas iniciales en la medida que me encuentro trabajando el tema del APE en el exilio. Me parece interesantísimo ver los conceptos ya bastante difundidos a nivel latinoamericano, de redes transnacionales, de ideas intelectuales en común. Estos conceptos me parecen bastante potentes, ¿no? Y en ese sentido me parece interesantísimo dejar de lado las miradas únicamente nacionales que han predominado a nivel de la historia intelectual a nivel latinoamericano y tener una mirada más regional, especialmente cuando hemos tenido historias muy conectadas, ¿no? Entre Perú, Bolivia, Chile, Argentina también, y un hecho que nos ha marcado muchísimo, ¿no? Que fue la Guerra del Pacífico. Estamos a pocos años del sesquicentenario de la Guerra del Pacífico, y sobre esa base, cómo después de pasado este trágico acontecimiento que ha marcado mucho la memoria histórica de nuestros países, se pudieron ir articulando a través de ideas políticas, ¿no? Como el anarquismo. Yo me enfoco principalmente en el aprismo, y es interesantísimo la forma también como estaban conectadas estas ideas. De manera particular, te agradezco en serio, Ivana, tus palabras, tu presentación muy ilustrativa, muy didáctica, para aquellos que quizás están queriendo trabajar el tema desde el punto de vista de la historia de las ideas, historia intelectual, historia transfronteriza, historia binacional o historia trinacional. Así que donde me queda agradecer tu presentación. Yo me quedo realmente fascinado. Y bueno, también agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por el enorme labor que están haciendo y bueno, seguir en esta difusión tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias, muy gentiles. Sí, profesor José, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las palabras de agradecimiento y comentarios del investigador Enrique Ramírez Angulo de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Por favor, profesor Enrique. Vamos a dar pase al historiador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Eduardo Villaca. Por favor. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Muy buenas tardes a todos. Agradecer principalmente a este compañero que me ha avisado el día de hoy, a Marlon, Cristian Marlon, por brindarme también espacio para poder dar algunas palabras y también saludar con bastante afecto a Ivana. Su exposición ha estado muy interesante, muy buena. Entonces, podría señalar algunas palabras así de rápido para dar la oportunidad a los demás también para que puedan expresarse. Es básicamente, más o menos, que la investigación que está haciendo Ivana hoy en día está ubicada también dentro de una crisis también, por decirse,
una respuesta a una crisis la crisis de paradigmas, especialmente las desconfianzas a los métodos ortodoxos, especialmente del campo del marxismo, para poder entender las historias sociales, las historias de los movimientos sociales, movimientos obreros, movimientos campesinos, qué sé yo. Entonces, como que se dan aperturas a nuevas metodologías, nuevos marcos teóricos para poder tener nuevas miradas, ¿no? Con respecto a los sectores de los trabajadores, como también los sectores campesinos, andinos, etc. Ivana suma a estas nuevas propuestas, nuevos aportes, que ven ya no los movimientos sociales desde los marcos nacionales o de las lógicas de los estados-nación, sino una mirada más amplia en el sentido desde una perspectiva transnacional, o que hoy en día también se habla de perspectivas globales, o también ver, en el caso más específico en el Perú, ver a los sectores campesinos que por lo general no han tenido estudios más sistematizados, en este caso del anarquismo, ¿no? Y además podría resaltar estas nuevas miradas comparadas que hoy en día también está en boga, el poder ver estas historias tanto del anarquismo en el sector andino de Perú como el sector boliviano. Em, y también podría agregar que es también importante una dimensión que ella sostuvo, por ejemplo, sobre los trabajadores en las áreas pampinas, en la cual uno puede también visualizar las conexiones no solamente de trabajadores del territorio chileno, sino también del territorio peruano y boliviano que confluyeron eh, para poder trabajar en las salitreras, pero también en las industrias, y que dentro de ese márgenes comenzaron a confluir tanto experiencias culturales como interacciones a nivel laboral, etcétera, ¿no? Yo creo que el trabajo o el aporte de Ivana es darnos mejores, nuevas metodologías, nuevas herramientas, así como que descubrir estas historias que por lo general en los paradigmas anteriores historiográficos no han podido abordar. Quizás también por las limitaciones en las fuentes o en la bibliografía, etcétera, ¿no? Igual, ya para terminar, vuelvo a repetir, agradecer a Ivana por haber expuesto, ha estado muy divertida, ha estado muy buena la exposición, y se le invita a seguir investigando más temas, porque aún todavía el anarquismo acá en el Perú todavía tiene muchas limitaciones, ¿no? Cómo se ha abordado. Eso básicamente. Muchas gracias, estimado Eduardo. Profesora Ivana, ahora vamos a pasar a llamar nuevamente al profesor Enrique Ramírez Angulo, académico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Profesor Enrique, por favor, unas palabras. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí. Bueno, hemos tenido un pequeño problema de conexión, pero de antemano saludar a Ivana por la investigación. Y en realidad creo que son los términos adecuados los que debemos empezar a utilizar en nuestra metodología. Estos vasos comunicantes que ella nos hace referencia en relación a la actividad de los anarquistas a nivel de un país aparentemente, ya se lo digo, dividido, ¿no? Geopolíticamente, pero no en ideas, por el contrario, porque el Alto Perú y el sur andino, en realidad el sur andino implica al norte de Argentina, implica lo que es Bolivia, lo que es el Perú, es una conexión ancestral de más de 300 años, ¿no? Y uno de los agentes que conectaba esto socialmente eran los arrieros, no solamente en el periodo colonial, sino también en el periodo republicano y contemporáneo hasta 1950. ¿No? Y bueno, entonces referencia también a los trabajadores, ¿no? De la zona de aquí de Arequipa y Characato, se iban a trabajar a las salitreras chilenas entre principios del siglo 1900 hasta 1920 aproximadamente, y hay testimonios orales de que venían transformados, convertidos. Ahora los characatos reclaman, les decían, por ejemplo, ¿no? Es parte de algunos testimonios que nosotros hemos ido recogiendo, y realmente felicitarte porque nos estás dando estas herramientas metodológicas para hacer nuestros análisis más allá de los localismos, ¿no? Yo he trabajado, y no es publicidad, sino en realidad mis futuros colegas y mis colegas que están presentes, he publicado y estoy profundizando en lo que yo le he autodenominado usando
los términos de la saber, la matanza olvidada de 1915, el 30 de enero de 1915, ¿no? Y donde tiene algunas particularidades, ¿no? Uno de los debates que se hace referencia en la Cámara de Diputados es que apareció un papel anarquista. En realidad lo estamos enfocando desde ahí, ¿no? El miedo al anarquismo. Y ahí también, y aquí el protagonismo de lo que va a hacer Francisco Mostajo no está presente abiertamente, sino más bien en las demandas, en las denuncias posteriores al acontecimiento. Ahora yo lo he enfocado a partir de lo que son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? A una localidad como Arequipa, pero aquí entra un personaje muy interesante, ¿no? Modesto Málaga, el director del periódico La Federación, y él mismo plantea el federalismo, y escuchándote, precisamente, mira, en este contexto muy particular, y como tú bien has dicho, ¿no? Estos contextos de cambios, de transformación son exquisitos. Y en 1915 viene a ser ese periodo entre el que se está afianzando ese indigenismo, el federalismo, el cusqueñismo, el incasismo, frente a la construcción del mestizaje como discurso en Arequipa, en una Arequipa anticlerical, liberalista, pero también, y ahí es donde no encontraba la forma, ¿no? De cómo enfocarlo hacia el anarquismo, pero Modesto Málaga en sus publicaciones posteriores hace la referencia, ¿no? Algunos colegas que han trabajado en movimiento sindical lo ponen como si fuera un movimiento comunista, pero en realidad no es comunista. Entonces, Ivana, en realidad es grato escucharte, y estos vasos comunicantes de ese entonces y ahora nos van a permitir darle una nueva lectura a este contexto, ¿no? Y también relacionado al conflicto bélico mundial, cómo lo económico se transforma en un discurso político, cómo la clerical Arequipa también mira la presencia de anarquistas, inclusive en la prensa, y de eso se encarga el diario El Deber, el diario católico, pero el diario El Pueblo es mucho más abierto, ¿no? Entonces, felicitarte y invitar, ¿no?, a todos los jóvenes colegas a retomar estos temas, a replantearlos, pero sobre todo encontrar estos vasos comunicantes, ¿no? Las fronteras, las demarcaciones diplomáticas son inexistentes, tanto para la actividad económica ancestral como para las ideas, que son ese aliciente, ¿no? Esa transformación que los pueblos necesitan, requieren. No fue solo el ferrocarril o la introducción de un liberalismo económico, sino más bien todo esto lo podemos ver en una radiografía de las ideas. Reitero la felicitación, Ivana, y bueno, seguimos conectados todos nosotros. Claro. Ya. Muchas gracias, profesor Enrique. Profesora Ivana, algunas palabras finales por parte suya e invitación que quiera hacernos también. Por favor, Sí, tiene la palabra. claro. Primero, nada, agradecer los comentarios. Cuando me convocaron a esta actividad, me encantó la idea precisamente por esto, por la instancia de poder difundir, pero también de poder intercambiar. Entonces, nada, muchas gracias, y me gustaría obviamente poder continuar el diálogo, porque me parece que ahí hay cuestiones en común que acercan nuestras agendas investigativas. Además, quería aprovechar esta oportunidad para contarles un poquito de qué se trata el centro donde yo trabajo acá en Buenos Aires, el CEDINSI. El CEDINSI es una biblioteca, es un archivo, es un espacio de investigación académica que tiene ya más de 20 años, construido a pulmón por muchas personas que trabajan allí, que le estamos dedicando nuestro empuje también para poner en valor,
para poder cuidar nuestros documentos. Y en esta oportunidad quería hablarles de un proyecto que estamos a punto de lanzar públicamente, ahora en agosto. Se trata de un diccionario online, el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, así se va a llamar. Yo hablé de un montón de biografías, ¿sí? Y tenemos que también recuperar como herramienta metodológica la biografía, como parte de nuestras investigaciones, como parte de este intento de reconstruir los vínculos, de este intento de reconstruir la historia social de los y de las de abajo. Entonces, en este proyecto del CEDINSI, el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, la idea es recuperar esas trayectorias personales de los militantes, activistas, animadores de las izquierdas latinoamericanas pensadas en un sentido amplio. Y acá hago el anuncio, no solo como invitación para que una vez que esté el portal disponible, quienes lo necesiten lo consulten, sino fundamentalmente para que colaboren en calidad de autores con diferentes entradas. Esa es la ventaja de un diccionario online, la participación colectiva. Entonces creo que esta es una buena tribuna para convocar a los colegas y a las colegas del Perú, de América Latina, a que se acerquen a este proyecto, y que si tienen ganas, si tienen los materiales como para escribir la biografía de alguien, de una persona significativa para estas izquierdas latinoamericanas, lo haga. Obviamente solo a través del trabajo colectivo vamos a poder concretar un proyecto de esta envergadura. Entonces dejo el correo del diccionario, dejo un canal de comunicación abierta, el correo electrónico es diccionario@cedinsi.org, Cedinsi las 2 veces con C. Bueno, para que se contacten con nosotros. La página en principio va a ser lanzada públicamente en agosto, y entonces si no es a través del correo, es a través de ahí, para quienes quieran, quienes puedan, se contacten con nosotros y veamos cómo poder seguir dándole vida a este proyecto. Listo, profesora, muchas gracias. Desde acá también de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia vamos a compartir su link y la misma página de este diccionario para poder dar las facilidades a todo el público y a ustedes también. Ahora sí, vamos a pasar ya a la parte final, donde les damos las gracias a usted, profesora Ivana, por esta conferencia, a los profesores por sus comentarios y aportes también, además de, bueno, al público en general siempre que nos acompaña en esta y en anteriores conferencias, y gracias a todos en general. Desde la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, les agradecemos a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora Ivana. Gracias a ustedes.